Hola a todos, soy la doctora Ana Laura López, especialista en inmunología, y desde OSPECE queremos darle la bienvenida a este ciclo de charlas informativas. Hoy vamos a hablar acerca de vacunas, que es un tema que consideramos de fundamental importancia actualmente. A lo largo de esta charla vamos a ver qué es el sistema inmune y cómo funciona, qué es una vacuna, cuál es el mecanismo de acción de las mismas, qué tipos de vacuna existen actualmente, cuáles son las fases de investigación y desarrollo, cuál es la importancia de la vacunación en la población, qué vacunas se encuentran disponibles actualmente para SARS-CoV-2 en nuestro país y cuál es la legislación vigente acerca de la vacunación en Argentina. En primer lugar, debemos saber que el sistema inmune es un conjunto de órganos, células y tejidos que tienen como principal función protegernos de las infecciones, como por ejemplo de virus y bacterias. Este sistema inmunológico, como decimos, está compuesto por diferentes órganos, algunos de los cuales les van a parecer conocidos, como por ejemplo las amígdalas, la piel, la médula ósea, el vaso, y a su vez las células del sistema inmune se mueven a través de estos órganos buscando, tratando de registrar agentes que sean externos, es decir, agentes infecciosos, como bacterias o como virus. Las tres células que vemos ahora son las que consideramos fundamentales para comprender cómo funcionan las vacunas. En primer lugar, tenemos a las células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos lo que hacen es ir registrando todo el cuerpo en búsqueda de agentes extraños, de agentes infecciosos o microorganismos. Una vez que reconocen un agente extraño, como puede ser un virus, lo captan, lo procesan y se lo van a presentar a los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son los encargados de finalmente defendernos de las infecciones. Conocemos dos grandes grupos de glóbulos blancos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, una vez que reconocen este agente extraño presentado por otra célula, producen lo que conocemos como anticuerpos, que son justamente las defensas que van a intentar atacar ese organismo extraño. Y otro tipo de glóbulo blanco son los linfocitos T, que directamente eliminan a las células que están infectadas. No producen anticuerpos, sino que tienen otro mecanismo de acción. ¿Cómo funciona entonces el sistema inmune? Estas células son capaces de reconocer lo propio de lo extraño. Reconocen a la perfección qué células y qué partículas son propias del organismo y cuáles no lo son. Y reaccionan contra lo extraño para eliminarlo rápidamente, evitando que nuestro cuerpo enferme y, en caso de que enferme, que tenga una forma leve de esa enfermedad. ¿Cómo definimos una vacuna? Entendemos por vacuna aquella presentación médica que se le administra a las personas para generar defensas contra una enfermedad determinada. ¿Cómo van a funcionar estas vacunas? Cuando se administra una vacuna, el sistema inmune reconoce las partículas extrañas que contiene esa vacuna e interpreta que se trata de una enfermedad. Cuando interpreta esto, empiezan a producir anticuerpos, que son las defensas, contra esas partículas extrañas. Por eso, si esa misma persona, ese individuo, entra en contacto nuevamente con ese microorganismo, con esa partícula extraña contra la cual fue vacunada, en algún momento de su vida, las defensas generadas gracias a la vacuna se encargan de proteger a la persona y evitar la enfermedad o que la misma sea leve. En este esquema podemos ver lo que estábamos mencionando recién. Una vacuna contiene una parte de un microorganismo o un microorganismo entero pero desactivado, esto lo vamos a ver un poco más adelante, se introduce en el cuerpo de la persona y las células presentadoras de antígenos, estas células que van registrando a ver si hay elementos extraños, captan el microorganismo, lo procesan y se lo presentan a un glóbulo blanco. Ese glóbulo blanco reconoce que es extraño y empieza a producir anticuerpos contra ese microorganismo. O puede directamente eliminar a las células que ya hayan sido infectadas. Eso en la primera dosis o en la primera presentación del microorganismo. Cuando ese microorganismo se presenta nuevamente en el cuerpo del individuo en forma de infección, los anticuerpos ya formados previamente, las defensas, van a tratar de inhibir al microorganismo para evitar que ingresen las células, evitando que la infección se propague. O directamente, si ya ingresó en alguna célula, eliminan a la célula para evitar la propagación.
Respecto a los tipos de vacunas, como podemos ver, existen muchos tipos de vacunas, cada una con ventajas y limitaciones diferentes. Estas ventajas y limitaciones tienen que ver principalmente con la cantidad de microorganismos, de partícula extraña que debemos introducir en el organismo del individuo, y también con la cantidad de dosis que necesitamos para lograr esas defensas, para evitar que el individuo, al presentarse a la infección, adquiera la enfermedad. Los tipos de vacunas pueden tener al germen completo, simplemente inactivado, o diversas partículas o partes de este microorganismo. En cuanto al desarrollo de las vacunas, sabemos que existen diferentes fases. Tenemos una primera fase que es exploratoria, donde los científicos investigan cómo van a componer esa vacuna, dependiendo del tipo de microorganismo que se trate. En una fase preclínica se hacen ensayos, principalmente en animales o en cultivos de células, y posteriormente, una vez que se pueda ver qué efectividad tiene esa vacuna en un animal o en un tejido vivo, se pasa al desarrollo o ensayo clínico, que ese sí ya se produce en personas. Vamos a ver un poquito más adelante que estos ensayos clínicos constan de 3 fases, quizás conocidas por todos a raíz de la información que hemos recibido en el último año acerca del desarrollo de vacunas para el COVID. Una vez que se completan las fases clínicas, se presentan los resultados de estos ensayos a la autoridad encargada de reglamentar, de aprobar estas vacunas, una vez que confirman que son seguras para la población. Y una vez aprobadas, se comienza el proceso de fabricación y distribución global. Hemos escuchado a lo largo del último año estas 2 palabras y me parece importante que sepamos cuál es la definición tanto de eficacia como de seguridad. Cuando hablamos de eficacia de una vacuna, hablamos de cuánto se puede reducir a través de la vacunación la frecuencia de infecciones entre las personas vacunadas en comparación con la frecuencia de la enfermedad en aquellos individuos que no recibieron la vacuna, suponiendo lógicamente que esa reducción tenga que ver con la vacunación. Cuando hablamos de seguridad, hacemos referencia simplemente a cuáles son los efectos adversos de la vacuna. No quiere decir que una vacuna segura no tenga efectos adversos, sino que los efectos adversos o las complicaciones secundarias a la vacunación son menores al riesgo potencial de adquirir la enfermedad. En cuanto al proceso de ensayo clínico que mencionábamos recién, que tenía 3 fases y estas sí se desarrollan en individuos, en humanos, tenemos una primera fase donde lo que queremos comprobar es la seguridad de esa vacuna al inocularla en un grupo reducido de individuos, y la inmunogenicidad, que significa si es posible que una vez introducida la vacuna, el sistema inmune la reconozca como extraña y genere defensas contra ella. Y se empiezan a ensayar cuáles son las dosis adecuadas para lograr el mejor nivel de defensas y el menor nivel de efectos adversos. En una segunda fase ya se integran cientos de individuos a este ensayo, se comprueba la inmunogenicidad con una dosis determinada y la eficacia de la misma, que dijimos que es cuántas personas que reciben la vacuna igualmente se infectan, en comparación con las que no reciben la vacuna. Y en una última fase, o fase 3, que ya incluyen a miles de personas, son los ensayos más masivos, se confirma la seguridad y la eficacia, se confirma la dosis efectiva y se terminan de corroborar cuáles son los efectos secundarios y las contraindicaciones que van a tener las vacunas una vez que salgan al mercado cuando sean aprobadas. Una pregunta que seguramente nos hacemos todos es ¿por qué deberíamos vacunarnos? Vacunarnos debemos saber que es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad. Al vacunarnos no solo evitamos enfermarnos nosotros, sino que también evitamos transmitir la enfermedad a otras personas, y si cada vez somos más las personas vacunadas, las enfermedades pueden eliminarse o erradicarse totalmente. Para eso me gustaría revisar brevemente cuál es la situación en Argentina. Existen ya enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que a través de la vacunación se pueden prevenir, que han sido erradicadas totalmente o que se encuentran con muy baja incidencia. La viruela es una enfermedad infecciosa que ha sido declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud desde 1980, y esto fue gracias al Plan de Vacunación Mundial contra la viruela. La poliomielitis, no hay casos reportados en Argentina desde 1984.
Respecto al tétanos neonatal, no tenemos casos desde el 2007. Sobre la difteria no hay casos desde el 2019, y el último caso previo a esto había sido en 2006, y acerca de la rubiola no tenemos casos autóctonos también desde el 2009. En cuanto a las vacunas para SARS-CoV-2, existen numerosas vacunas que todavía se encuentran en fases o ensayos preclínicos, alrededor de 77 vacunas actualmente, y como pueden ver tenemos numerosas vacunas en las diferentes etapas de ensayos clínicos. Actualmente alrededor de 14 vacunas ya han sido aprobadas para su uso en diferentes países, y esto es lo que llamamos uso limitado o de emergencia. En Argentina existen 3 vacunas que se encuentran disponibles actualmente. La GAM-COVID-Vac, conocida como Sputnik, la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia, la ChAdOx-CoV-19 o Covishield, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y Sinopharm, que es la vacuna china que se encuentra disponible actualmente en Argentina. Estas 3 vacunas, cualquiera de ellas, requieren 2 dosis para lograr una eficacia considerable en los humanos, y el intervalo de aplicación mínimo debe ser entre 21 y 28 días. La eficacia reportada por estas vacunas para las formas graves, para las 3 es de alrededor del 100%, es decir, que ninguna de las personas que en los ensayos clínicos publicados recibieron la vacuna, ninguna de ellas tuvo una forma grave de la enfermedad. Sí hubieron contagios entre estas personas vacunadas, pero ninguno desarrolló formas graves en los estudios publicados. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos reportados por cualquiera de las 3 son similares, principalmente son locales, que tienen que ver con el dolor en el sitio de la aplicación, principalmente, y también efectos adversos sistémicos, principalmente cefalea, fiebre y dolor muscular, que son las mialgias. Muy brevemente vamos a ver cómo funcionan estas vacunas. Tanto la Sputnik 5 como la Covishield, que es la de AstraZeneca, la de Oxford, utilizan el mismo fundamento. Acá podemos ver cómo es el virus, cómo es el coronavirus, el famoso coronavirus. Vemos que tiene estas proteínas en la superficie, que son las que le dan el nombre de coronavirus, son las moléculas rojas que podemos ver, y dentro del virus tenemos el material genético que codifica para esas proteínas. Estas vacunas lo que utilizan es otro tipo de virus, un adenovirus, y le colocan el material genético del coronavirus adentro de este adenovirus. Eso es lo que nosotros recibimos al vacunarnos. Las células que nosotros habíamos mencionado al principio, que van registrando todo el organismo en búsqueda de sustancias o partículas extrañas, reconocen que esa proteína no es propia del organismo y se la presentan a los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos empiezan a producir anticuerpos contra esa proteína, y una vez que el coronavirus ingrese al organismo de ese individuo vacunado, los anticuerpos ya producidos van a bloquear el ingreso de ese virus. Por otro lado, habíamos dicho que había células que directamente podían destruir al virus cuando ingresa en la célula o a la célula que ya está infectada. Y este es el otro mecanismo por el cual nos vamos a defender del coronavirus. Y me parece importante recalcar esto porque durante todo el último año hemos escuchado hablar acerca de los anticuerpos que nos defienden contra la infección por el coronavirus y de qué nivel de anticuerpos es el que nos protege. Pero no es la única célula, la única molécula del sistema inmune que nos defiende de las infecciones. Recordemos que tenemos otro tipo de glóbulo blanco, que es el que yo les mencioné, que se denomina linfocito T, que nos defiende también y que es más importante aún para la defensa de las infecciones virales. Este tipo de célula no es medido habitualmente porque los ensayos son más difíciles de realizar, pero también nos defienden y es importante que lo tengamos en cuenta. Y por otro lado, finalmente la vacuna la vacuna china, Sinopharm, tiene otro mecanismo de acción y lo que hace es tomar el virus coronavirus, desactivarlo aplicándole ciertas moléculas, y lo que se inocula es este virus entero pero desactivado, es decir, que no nos puede infectar, sino que simplemente lo introducimos para poder reconocerlo como extraño
generar los anticuerpos, activar a las células para que en caso de que posteriormente nosotros contraigamos la infección, el virus ingresa a nuestro organismo, nosotros lo podamos bloquear rápidamente a través de los anticuerpos y a través de las células T. En Argentina existe la Ley 27491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Y básicamente lo que defiende esta ley, lo que define esta ley es que la prevención primaria debe ser a través de las vacunas y esta es la principal estrategia de salud pública en Argentina. El calendario nacional de vacunación reúne todas las vacunas que tenemos que darnos de forma gratuita y obligatoria a lo largo de toda nuestra vida. Este calendario se los voy a dejar también para que ustedes lo puedan ver, les va a llegar por vía mail para que ustedes lo puedan tener a mano y consultar todas las vacunas que es su derecho recibir a lo largo de la vida. Como mensaje final, me gustaría destacar que todos podemos ayudar a terminar con la pandemia y es nuestra recomendación desde OPESE que reciban la vacuna una vez que esté disponible cuando las autoridades sanitarias lo dispongan. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en las próximas charlas.